idiotas. Aulló Grant Calthorpe. Condenados imbéciles. Se esforzó ávidamente en buscar insultos más expresivos aún y al fracasar desahogó su exasperación propinando una violenta patada al montón de escombros que había en el suelo. Fue una patada demasiado violenta. Una vez más, había olvidado que la gravitación de Io era inferior a un tercio de la normal y todo su cuerpo siguió a la patada en un arco de 4 metros de longitud. Cuando cayó en el suelo los 4 lunáticos se echaron a reír. Con sus grandes cabezas y sus delgados cuellos de 1,5 metros, le recordaban a los globos que llevaban los niños en las festividades. Se dispersaron al unísono ante el enfado de Grant. Lejos de aquí. Tronó poniéndose en pie, vais a acordaros. Nada de chocolate. Nada de caramelos. Nada de nada hasta que comprendáis que lo que quiero son hojas de ferba y no cualquier hierbajo que se os ocurra arrancar. Largo de aquí. Los lunáticos, Lunae Hobbies Magnicapites, o literalmente, grandes cabezas de la luna de Júpiter, se retiraron, riendo quejumbrosamente. Sin duda, consideraban a Grant tan idiota como él los consideraba a ellos, y eran completamente incapaces de comprender las razones de su cólera. Pero desde luego se daban cuenta de que no iban a recibir ninguna golosina, y sus risitas adoptaban una nota de agudo desengaño. El que los guiaba, después de torcer su ridícula cara azul en una sonrisa imbécil dirigida a Grant, vociferó una última risita y proyectó la cabeza contra un reluciente árbol de corteza de piedra. Sus compañeros recogieron su cuerpo como si tal cosa y se alejaron, con la cabeza del cadáver balanceándose detrás de ellos como la bola de un preso sujeta por una cadena. Grant se pasó una mano por la frente y se dirigió con cansancio hacia su cabaña. Un par de diminutos ojos relucientes le llamó la atención y pudo ver a un sinuoso Mus sapiens deslizarse por el umbral, portando bajo su minúsculo y pellejudo brazo lo que se parecía muchísimo al termómetro clínico de Grant. Grant gritó airadamente a la criatura, agarró una piedra y se la tiró en vano. Al borde de la maleza, el sinuoso volvió hacia él su cara ratonil y semihumana, lanzó un estridente chillido, sacudió un puño microscópico en una cólera como de hombre y desapareció con su membrana tipo murciélago ondeando como una capa. Sí, se parecía muchísimo a una rata negra que llevase una capa. Había sido un error, reconocía Grant, haber arrojado una piedra contra aquello. Ahora los diminutos enemigos no le permitirían ninguna paz y su pequeño tamaño, no más de 10 centímetros, y su inteligencia pseudo-humana los hacía infernalmente molestos como enemigos. Pero ni esa reflexión ni el suicidio del lunático lo turbaba particularmente. Había presenciado casos semejantes demasiado a menudo y además sentía en la cabeza como si fuera de darle otro ataque de fiebre blanca. Entró en la cabaña, cerró la puerta y se quedó mirando a su querido gato guardián. Oliver, tú eres un buen gato. ¿Por qué diablos no impides la entrada de sinuosos? ¿Para qué estás aquí, si no? El gatazo se alzó sobre su única y poderosa pata trasera y se asió a las rodillas del hombre con sus 2 patas delanteras. El gato rojo sobre la reina negra, comentó plácidamente, 10 lunáticos hacen un medio idiota. Grant comprendió fácilmente el sentido de ambas frases. La primera era por supuesto un eco de su solitaria partida de la noche anterior, y la segunda un eco de su incidente con los lunáticos. Gruñó distraídamente y se frotó la dolorida cabeza. Sin duda fiebre blanca de nuevo. Tragó 2 tabletas de fiebrina y se dejó caer melancólicamente en su camastro preguntándose si este ataque de Blancha culminaría en delirio. Se acusaba a sí mismo de ser un loco por haber aceptado ese trabajo en Io. La tercera luna habitable de Júpiter. El diminuto mundo era un planeta de locura cuya única utilidad era la producción de hojas de ferba, de las cuales los químicos de la Tierra extraían alcaloides tan potentes como los que antaño fabricaran del opio. Desde luego eso era valiosísimo para la ciencia médica. Pero, ¿qué le importaba a él? ¿Qué le importaba el sueldo principesco, si regresaba a la Tierra convertido en un loco furioso? Se juró que cuando el avión de Junópolis acudiese el mes próximo a recoger su ferba, él volvería con el aparato a la ciudad polar. Perdería toda su paga puesto que el contrato con Neil Andrax le exigía 1 año de permanencia. Pero, ¿de qué le servía el dinero a un loco? Todo el pequeño planeta estaba loco. Lunáticos, gatos guardianes parlanchines, sinuosos y Grant Calthorpe, todos dementes. Desde luego, cualquiera que se aventuraba a salir de una de las 2 ciudades polares, Junópolis en el norte y Herápolis en el sur, estaba loco.
En ellas, uno podía vivir a salvo de la fiebre blanca, pero en cualquier sitio por debajo del paralelo 20 la situación era peor que las junglas camboyanas de la Tierra. Se divirtió soñando con la Tierra. Justamente 2 años antes había sido feliz allí, conocido como un deportista rico y popular. Antes de cumplir 21 años había cazado cometuchos y gusánidos en Titán, y tríopes y unípedos en Venus. Aquello había sido antes de que la crisis del oro de 2110 le arrebatase su fortuna. Y bueno, si tenía que trabajar, le había parecido lógico utilizar su experiencia interplanetaria como medio de vida. Realmente se había entusiasmado con la oportunidad de asociarse con Neil Andrax. Nunca antes había estado en Io. Este salvaje y pequeño mundo no era ningún paraíso de deportistas, con sus lunáticos idiotas y sus malvados, inteligentes y diminutos sin huesos. No había nada que valiera la pena cazar en aquella luna febril, bañada en calor por el gigantesco Júpiter a solo 500.000 de kilómetros de distancia. Si se le hubiese ocurrido hacer una visita previa, se decía a sí mismo amargamente, nunca habría aceptado el empleo. Él había imaginado que Io era como Titán, frío, pero limpio. En lugar de eso, era tan caliente como las tierras cálidas de Venus y estaba sujeto a una variada gama de neblinosas luces diurnas. Día solar, día jupiterino y solar, luz de Europa. Solo de vez en cuando interrumpidas por una auténtica y lóbrega noche. La mayor parte altos cambios sobrevenían en el curso de la revolución de 42 horas de Io. Una alocada serie de cambiantes luces. Él odiaba los días vertiginosos, la jungla y las colinas de los idiotas extendiéndose detrás de su cabaña. Por el momento tenía día jupiterino y solar, el peor de todos, porque el distante sol añadía su calor al de Júpiter. Y para completar la molestia de Grant estaba ahora la perspectiva de un ataque de fiebre blanca. Lanzó un juramento cuando la cabeza se le bamboleó de nuevo y tragó otra tableta de fiebrina. Notó que su reserva estaba disminuyendo. Tendría que acordarse de pedir más cuando llegase el avión, o mejor iba a volver con el avión. Oliver le rozó la pierna. Idiotas, locos, estúpidos, imbéciles, comentó cariñosamente el gato guardián. ¿Por qué se me ocurriría ir a aquel maldito baile? ¿Cómo? Exclamó Grant. No podía recordar haber dicho nada acerca de un baile. Pensó que debía de haberlo mencionado durante su último período febril. Oliver crujió como la puerta, luego soltó una risita como un lunático. Todo se arreglará, le aseguró a Grant, papá llegará pronto. Papá. Repitió el hombre. Hacía 15 años que su padre había muerto, ¿de dónde sacas eso, Oliver? Debe ser la fiebre. Comentó Oliver plácidamente. Eres un lindo gatito, pero me gustaría que tuvieses suficiente para darte cuenta de lo que estás diciendo. Y yo deseo que papá venga, acabó con un reprimido gorjeo que muy bien habría podido ser un sollozo. Grant se quedó mirándolo con perplejidad. Él no había dicho ninguna de aquellas cosas. De eso estaba seguro. El gato guardián se lo habría oído decir a alguna otra persona. ¿A quién? ¿Es que había alguien a menos de 700 kilómetros a la redonda? Oliver. Trono, ¿dónde has oído eso? ¿Dónde lo has oído? El gato retrocedió, sorprendido. Papá es idiotas, locos, estúpidos, imbéciles, dijo ansiosamente, la capa roja sobre el lindo gatito. Ven aquí. Rugió Grant, ¿el padre de quién? ¿Dónde has? Ven aquí, diablillo. Se lanzó hacia la criatura. Oliver flexionó su única pata trasera y se precipitó frenéticamente hacia el sombrerete de la estufa de leña. Debe de ser la fiebre. Gemía el gato, y nada de chocolate. Saltó como un relámpago por el conducto de la chimenea. Hubo un sonido de garras arañando el metal y luego el de un cuerpo al caer fuera. Grant salió también. La cabeza le dolía por el esfuerzo, y con la parte todavía sana de su mente comprendía que todo el episodio era sin duda un delirio de la fiebre blanca, pero seguía sumiéndose en él. La continuación fue una pesadilla. Los lunáticos seguían balanceando sus largos cuellos sobre las altas hierbas. Sus risitas idiotas y sus caras imbéciles se añadían a la atmósfera general de locura. Jirones de fétidos vapores portadores de la fiebre brotaban a cada paso que daba sobre el suelo esponjoso. En algún sitio a su derecha un sinuoso chilló y parloteó. Grant sabía que en aquella dirección estaba situado un poblado de sinuosos, porque una vez había atisbado los limpios y diminutos edificios, construidos con pequeñas piedras perfectamente ajustadas como una ciudad medieval en miniatura a la que no le faltaban ni las torres ni las almenas.
Se decía que incluso había guerras entre los sin huesos. La cabeza le zumbaba y le daba vueltas por los efectos combinados de la fiebrina y de la fiebre. Era un ataque de Blancha, y comprendió que se comportaba como un imbécil o un lunático, al arriesgarse así fuera de su cabaña. Debería de estar tendido en su camastro, la fiebre no era peligrosa, pero más de un hombre había muerto en el delirio poblado de alucinaciones. Ahora estaba delirando. Lo comprendió tan pronto vio a Oliver, porque Oliver estaba mirando plácidamente a una atractiva señorita con un elegante traje de noche del estilo del segundo decenio del siglo XXII. Indudablemente era una alucinación, puesto que las muchachas no tenían nada que hacer en los trópicos de Io y si, por alguna absurda casualidad, apareciese alguna allí, desde luego no elegiría un atuendo tan exquisito. Al parecer, la alucinación tenía fiebre. Porque la cara de la muchacha ostentaba la palidez que da el nombre de Blancha a la enfermedad. Sus grises ojos lo miraron sin sorpresa mientras él se abría camino hacia ella a través de las altas hierbas. Buenos días, tardes o noches, comentó Grant, lanzando una mirada de perplejidad a Júpiter, que estaba saliendo, y al sol, que se estaba poniendo. O quizá baste con decir simplemente buen día, ¿no le parece, señorita Lee Neyland? Ella lo miró con seriedad, ¿sabe usted? Dijo, que es la primera de las ilusiones que no he reconocido. Todos mis amigos han ido desfilando, pero usted es el primer desconocido. ¿O no es usted un desconocido? Usted sabe mi nombre, pero naturalmente tiene que saberlo al ser esta mi propia alucinación. No vamos a discutir sobre quién de nosotros es la alucinación. Sugirió él. Dejemos las cosas como están. Quien primero desaparezca, será la ilusión. Apuesto $5 que será usted la primera en desaparecer. ¿De dónde iba yo a sacarlos? Respondió ella, no me sería fácil sacarlos de mi propio sueño. Bastante tengo con mis propios problemas como para preocuparme por los de alguien ilusorio. ¿Cómo conoce usted mi nombre? Preguntó la muchacha. Muy simple, respondió él, sigo con interés las notas de sociedad que suelen aparecer con bastante regularidad en los periódicos que me trae mi avión de suministros. A decir verdad, tengo recortada una de las fotos de usted y pegada junto a mi camastro. Probablemente eso es lo que explica que la vea ahora. En realidad me gustaría conocerla alguna vez. ¡Qué comentario tan galante para proceder de una aparición! Exclamó ella. ¿Y quién se supone que es usted? Yo. Soy Grant Calthorpe. En realidad, trabajo para su padre, comerciando con los lunáticos, en busca de ferva. Grant Calthorpe. Ella entornó sus ojos enturbiados por la fiebre como si quisiera enfocarlo mejor. ¿Con qué es usted, La voz le vaciló un momento y la muchacha se pasó una mano por una pálida mejilla. Es extraño. Hace 3 o 4 años, cuando yo era una romántica colegiala y usted el famoso deportista, estaba locamente enamorada de usted. Tenía todo un álbum lleno de fotos suyas. Usted es realmente la alucinación más agradable que haya tenido hasta ahora. El delirio sería delicioso si no me doliera tanto la cabeza. De nuevo se apretó una mano contra la mejilla. Vaya. Esto es lo que la psicología llama un sueño realización de un deseo. Pensó Grant. Una gota de caliente lluvia se estrelló en su cuello. Es hora de irse a la cama, dijo en voz alta. La lluvia es mala para la Blancha. Espero verla a usted la próxima vez que esté febril. Gracias, dijo Lee Neyland con dignidad. El sentimiento es mutuo. Él asintió con una inclinación de cabeza. Aquí, Oliver, ordenó al adormilado gato guardián. Vamos. No se llama Oliver, protestó Lee, se llama Adolly, me está haciendo compañía desde hace 2 días y yo le he dado ese nombre. Género equivocado, masculló Grant. En cualquier caso, se trata de mi gato guardián, Oliver. ¿Acaso no eres tú, Oliver? Espero verte más tarde, dijo Oliver con un bostezo. Es Dolly. ¿Verdad que eres Dolly? Podéis apostaros $5, dijo el gato guardián. Se enderezó, se desperezó y se escabulló entre la maleza. Debe de ser la fiebre, comentó al desaparecer. Sí, eso debe de ser. Coincidió Grant. Se apartó. Adiós, Grant. Pero no vayas por ese camino. Hay un pueblecillo de sinuosos allí entre las hierbas. No, está al otro lado. Está ahí, insistió ella. He estado viendo cómo lo construían. Pero no podrán hacerte ningún daño, ¿verdad?
Ni siquiera un sinuoso puede herir a una alucinación. Estaba lloviendo ahora con más fuerza. Grant fue abriéndose camino entre las hierbas sangrantes, cuya roja savia se acumulaba en gotas carmesíes sobre sus botas. Tenía que volver a su cabaña rápidamente, antes de que la fiebre blanca y su consiguiente delirio lo empujasen a caminar totalmente extraviado. Necesitaba fiebrina. De pronto se detuvo en seco. Ante él, la hierba había sido cortada y en el pequeño claro estaban las torres, que le llegaban hasta el hombro, y los baluartes de un poblado de sinuosos, un poblado nuevo, porque casas a medio construir se mezclaban con las demás y formas encapuchadas de unos 10 centímetros se afanaban entre las piedras. Al punto se levantó un clamor de chirridos y gritos. Retrocedió, pero una docena de diminutos dardos zumbó alrededor suyo. Uno se le clavó como un mondadientes en una bota, pero por fortuna ninguno le arañó, porque indudablemente estaban envenenados. Se movió más aprisa, pero entre las espesas y carnudas hierbas seguían los rumores, chirridos e incomprensibles imprecaciones. Se retiró dando un rodeo. Los lunáticos seguían balanceando sobre la vegetación sus redondas cabezas. De vez en cuando uno gemía, dolorido cuando un sinuoso daba un mordisco o lo pinchaba. Grant se abrió paso en medio de un grupo de aquellas criaturas esperando distraer a los diminutos enemigos ocultos entre las hierbas, y un lunático alto de cara purpúrea curvó sobre él su largo cuello, soltando risitas y haciendo ademanes con sus pellejudos dedos hacia un haz que llevaba bajo el brazo. Él pasó por alto aquella cosa y torció hacia su cabaña. Parecía haber eludido a los sinuosos. Siguió avanzando obstinadamente puesto que necesitaba con urgencia una tableta de fiebrina. Sin embargo, de pronto, se detuvo frunciendo el ceño, dio media vuelta y empezó a desandar el camino. No puede ser, mascullaba. Pero ella me dijo la verdad sobre el pueblo de los sinuosos. Yo no sabía que estuviese allí. Mas ¿cómo podía decirme una alucinación algo que yo no sé? Lee Neyland seguía en el tronco de corteza de piedra exactamente tal como él la había dejado, con Oliver de nuevo a su vera. La muchacha tenía los ojos cerrados, dos sinuosos estaban cortando la larga falda de su vestido con diminutos y relucientes cuchillos. Cuando se acercó, estaban desgarrando una tira desde el muslo hasta el tobillo, pero la muchacha no hacía ningún movimiento. Grant gritó y las crueles criaturitas profirieron contra él oscuras maldiciones mientras se retiraban con su sedoso botín. Neyland abrió los ojos. «Usted de nuevo», murmuró vagamente. «Hace un momento era Patad. Ahora es usted». Su palidez había aumentado. La fiebre blanca estaba siguiendo su curso en el cuerpo de la muchacha. «Tu padre». Entonces así es como Oliver se enteró, escucha Lee. He encontrado el pueblo de los sinuosos. No sabía que estaba allí, pero lo encontré tal como tú habías dicho. ¿Comprendes lo que significa eso? Los dos somos reales. ¿Reales?, dijo ella sombríamente. Hay un lunático púrpura que se está riendo detrás de tu hombro. Haz que se marche. Me pone enfermo. Miró en torno. Era verdad. El lunático de cara purpúrea estaba detrás de él. Oye, dijo Grant, agarrando a la muchacha por un brazo. El tacto de aquella piel tan fina fue una prueba complementaria. Tú te vienes a la cabaña en busca de fiebrina. La hizo ponerse en pie. ¿No comprendes? Soy real, dijo. No, no lo eres, dijo ella desmayadamente. Escucha, Lee. No sé cómo diablos llegaste aquí, pero sé que no me he vuelto loco. Tú eres real y yo soy real. La sacudió violentamente. Soy real, gritó. Una débil comprensión alumbró en los ojos enturbiados de la muchacha. Real. Oh Dios mío. Entonces sácame de este sitio de locos. Se tambaleó, hizo un poderoso esfuerzo para controlarse y luego se lanzó contra él. Desde luego, en ello el peso de la muchacha era insignificante, menos de una tercera parte de peso normal que habría tenido en la tierra. La tomó en brazos y avanzó hacia la cabaña manteniéndose alejado de los dos asentamientos de sinuosos. Alrededor de él se movían excitados lunáticos, y de vez en cuando emergía el de la cara purpúrea, otro exactamente igual que él, soltaba una risita, señalando y gesticulando. La lluvia había aumentado y calientes chorros le caían por el cuello. Para aumentar su locura, dio un traspiés cerca de un grupo de palmeras espinosas y sus barbadas hojas le penetraron dolorosamente a través de la camisa. Aquellos pinchazos eran también peligrosos si uno no los desinfectaba.
Detrás de las bajas nubes de lluvia, el sol se había puesto y ahora reinaba la luz diurna del rojizo Júpiter, que prestaba un falso rubor a las mejillas de la inconsciente Lynn Neyland, haciendo que los rasgos de la muchacha aparecieran todavía más deliciosos. Quizá Grant mantuvo clavados los ojos demasiado tiempo en aquella cara, porque de pronto se vio de nuevo entre sinuosos. Saltaban y chillaban, y el lunático purpúreo que los seguía saltó dolorido cuando dientes y dardos le pincharon las piernas. Pero, desde luego, los lunáticos eran inmunes al veneno. Los diminutos diablos estaban ahora alrededor de los pies de Grant. Los maldijo en voz baja y dio unas patadas vigorosas, enviando a una forma ratonesca a describir un arco de 15 metros por el aire. Él llevaba al cinto una pistola automática y una pistola lanzallamas, pero no podía utilizarlas por varias razones. Primeramente, utilizar una pistola contra las diminutas hordas era lo mismo que disparar contra un enjambre de mosquitos. Si el proyectil mataba a uno o dos o a una docena, eso no causaba ninguna impresión apreciable en los miles restantes. En cuanto a la pistola lanzallamas, eso sería como utilizar un gran Berta para abatir a una mosca. Su enorme chorro de fuego incineraría por supuesto a todos los sinuosos que se encontrasen en su trayectoria, juntamente con las hierbas, los árboles y los lunáticos, pero tampoco eso serviría para impresionar a las hordas supervivientes y significaba además, tener que recargar trabajosamente la pistola con otro diamante negro y otro cañón. Tenía ampollas de gas en la cabaña, pero por el momento no estaban a su alcance, y además, no disponía de ninguna máscara de repuesto. Por último, no podía usar ningún arma, porque no se atrevía a depositar en el suelo a Lynn Neyland para quedar con las manos libres. Delante de él se abría el claro que rodeaba la cabaña. El espacio estaba lleno de sinuosos, pero se suponía que la cabaña estaba construida a prueba de sinuosos, al menos durante períodos razonables de tiempo, puesto que los troncos de corteza de piedra eran muy resistentes a las diminutas herramientas de los enemigos. Pero Grant notó que un grupo de diablillos estaba alrededor de la puerta y de pronto comprendió cuáles eran sus intenciones. Habían echado un lazo sobre el picaporte y estaban empeñados en hacerlo girar. Grant gritó y avanzó a la carrera. Cuando estaba todavía a unos 30 metros, la puerta giró hacia adentro y el tropel de sinuosos irrumpió en la cabaña. Grant se precipitó por la entrada. Dentro había gran confusión. Pequeñas formas encapuchadas cortaban las mantas de su cama, sus trajes de repuesto, las bolsas que él esperaba llenar con hojas de ferba, y estaban ahora tirando de los utensilios de cocina o de cualquier objeto que estuviese suelto. Vociferó y empezó a dar patadas contra el enjambre. Un salvaje coro de chillidos y gruñidos surgió mientras las criaturas corrían de un lado a otro. Eran lo bastante inteligentes para comprender que él no podía hacer nada teniendo los brazos ocupados por Lynn Neyland. Procuraban mantenerse lejos de sus patadas, y mientras él amenazaba a un grupo que estaba junto a la estufa, otro grupo se dedicaba a despedazar sus mantas. Desesperado, avanzó hacia el camastro. Depositó en él el cuerpo de la muchacha y empuñó una escoba de ramas que se había hecho para barrer su vivienda. Con amplios golpes atacó a los sinuosos que mezclaban ahora sus chillidos con gritos y lamentos de dolor. Unos pocos se precipitaron hacia la puerta, arrastrando el botín recogido. Grant pudo ver que media docena se arremolinaban alrededor de Lynn Neyland desgarrándole el vestido y queriendo apoderarse del reloj de pulsera que llevaba en una muñeca y de los zapatos de baile que calzaban sus piececitos. Les lanzó una maldición y los barrió esperando que ninguno de ellos hubiese pinchado la piel de la muchacha con virulentos puñalitos o envenenados dientes. Empezó a ganar la escaramuza. Más criaturas se cubrieron con sus negras capas y se escabulleron con su botín a través del umbral. Por último, con un estallido de lamentos, los demás, tanto los cargados como los que no tenían nada, emprendieron la fuga y procuraron librarse, dejando una docena de peludos cuerpecillos muertos o heridos. Grant barrió a estos tras los demás con su improvisada arma, cerró la puerta en las narices de un lunático que bamboleaba la cabeza en la abertura, la aseguró con cerrojo para evitar una repetición del truco de los sinuosos y se quedó mirando, abatido, la casa saqueada. Habían tirado los botes de conserva o se los habían llevado. Todos los objetos sueltos estaban marcados por las manecitas de los sinuosos, y las ropas de Grant colgaban hechas jirones de las perchas clavadas en las paredes. Pero los diminutos bandidos no habían conseguido abrir ni la alacena ni el cajón de la mesa y allí quedaba comida. 6 meses de vida en ello habían hecho de él un filósofo. Soltó unos cuantos juramentos enérgicos, se encogió de hombros resignadamente y sacó de la alacena su frasco de fiebrina.
Su ataque de fiebre había desaparecido tan rápida y completamente como hace siempre la Blancha cuando se la trata, pero la muchacha, al carecer de fiebrina, estaba inerte y blanca como el papel. Grant miró el frasco. Quedaban 8 tabletas. Bueno, siempre podré masticar hojas de ferua, masculló. Eso era menos eficaz que el alcaloide en sí, pero servía, y Lee Neyland necesitaba las tabletas. Disolvió 2 en un vaso de agua y le levantó la cabeza. Como mejor pudo, vertió el contenido del vaso entre los labios de la muchacha y luego la acomodó en el camastro. Su vestido era una desgarrada ruina de seda, y él la cubrió con una manta no menos arruinada. Luego se desinfectó los pinchados de la palmera, juntó 2 butacas y se tendió en ellas para dormir. Se sobresaltó al oír el ruido de garras en el tejado, pero no era más que Oliver, que tocaba cuidadosamente el cañón de la chimenea para ver si estaba caliente. Al cabo de un momento, el gato guardián entró, se desperezó y comentó: «Yo soy real y tú eres real». «Mira qué bien», gruñó Grant con voz somnolienta. Cuando despertó, había luz de Júpiter y del satélite Europa, lo que significaba que había dormido casi 7 horas, puesto que la brillante tercera lunita estaba justo despuntando. Se levantó y miró a Neyland, que estaba durmiendo profundamente con un asomo de color en su rostro. La Blancha estaba pasando. Disolvió 2 tabletas más en agua y luego zarandeó un hombro de la muchacha. Inmediatamente los ojos grises de la joven se abrieron, ahora completamente claros, y ella alzó la mirada hacia él sin ninguna expresión de sorpresa. «Hola, Grant», murmuró. «Tú de nuevo». «La fiebre no es tan mala, después de todo». «Quizá debería dejar que sigas con fiebre», sonrió él, «dices cosas muy bonitas. Tienes que beber esto». De pronto ella se fijó en el interior de la cabaña. «¿Cómo? ¿Dónde está esto?» «Estás en mi cabaña. Bebe esta fiebrina». Ella se incorporó y obedeció, luego volvió a recostarse y se quedó mirándolo con perplejidad. Un estallido de lágrimas brotó de los ojos de la muchacha. Entonces he logrado salir de aquel sitio horrible, ¿no? Claro que sí. ¿Te importaría decirme cómo has llegado hasta aquí y además vestida para una fiesta? Ella procuró dominarse. Estaba vestida para una fiesta. Una fiesta que iba a celebrarse en Herápolis. Pero yo estaba en Junópolis. ¿Comprendes? No comprendo nada. En primer lugar, ¿qué estás haciendo en Io? Siempre que he oído hablar de ti era por algo relacionado con la buena sociedad de Nueva York o París. Ella sonrió. Entonces no todo era delirio, ¿verdad? Dijiste que tenías una de mis fotos, aquella. Exclamó, frunciendo el ceño al ver el recorte pegado en la pared. La próxima vez que un fotógrafo quiera sacarme una instantánea, tendré muy en cuenta no sonreír tan tontamente como un lunático. Pero en cuanto a Io, de por qué estoy en Io, la verdad es que vine con mi padre, que está estudiando las posibilidades de cultivar ferba en plantaciones en lugar de que depender de tratantes y lunáticos. Llevábamos aquí 3 meses y me sentía terriblemente aburrida. Yo pensaba que Io sería apasionante, pero no fue así, no lo fue hasta hace poco. Pero, ¿qué hay de ese baile? ¿Cómo te las para venir aquí, a 1600 kilómetros de Junópolis? Bien, prosiguió ella lentamente, el aburrimiento en Junópolis era atroz. Nada de espectáculos, nada de deportes, nada sino un baile de vez en cuando. Llegué a sentirme nerviosa. Cuando había bailes en Herápolis, tomé la costumbre de volar hasta allí. Solo son 4 o 5 horas en un avión. La semana pasada, o cuando fuese, había proyectado hacer el vuelo con Harvey, el secretario de mi padre. Pero en el último momento tuvo la necesidad de su secretario y me prohibió que volase sola. Grant sintió una fuerte antipatía contra Harvey. ¿Y qué? Preguntó. Pues que volé sola. Contestó ella gravemente. ¿Y te estrellaste? Sé conducir un avión tan bien como cualquiera, replicó ella, lo que pasó fue que seguí una ruta diferente y de pronto me vi ante una barrera de montañas. Él asintió. Las colinas de los idiotas. Dijo. Mi avión de suministros hace un rodeo de 700 kilómetros para evitarlas. No es que sean altas, pero sobresalen lo suficiente por encima de la atmósfera de este alocado satélite. El aire es allí denso, pero enrarecido. Lo sé. Sabía que no podría volar por encima de ellas, pero pensé que podría superarlas de un salto. ¡Qué idea tan absurda!, exclamó Grant. Claro que puede hacerse, pero hay que ser un experto para hacerlo y aún así es peligroso.
Es lo que pude comprobar, dijo Lee con tono de arrepentimiento. Vine a caer en medio de algunas palmeras. Creo que el aparato las aplastó al caer, porque conseguí salir antes de que empezaran a dar latigazos. Pero luego no pude volver al avión, y no recuerdo demasiado más, pero fue horrible. Debió de serlo, dijo él suavemente. Yo sabía que si no comía ni bebía, era probable que evitase contraer la fiebre blanca. Lo de no comer no era tan malo, pero no beber, bien, finalmente me di por vencida y bebí de un pozo. No me importaba lo que sucediera con tal de librarme de la tortura de la sed. Después de eso, todo es confuso y vago. Deberías haber masticado hojas de cerva. No lo sabía. Ni siquiera sé qué aspecto tienen. Además, esperaba que de un momento a otro apareciese mi padre. Ya debe de haber organizado una búsqueda. Es lo más probable. Replicó Grant irónicamente. ¿Se te ha ocurrido pensar que hay más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie en la pequeña Io? Y todo lo que él sabe es que puedes haberte estrellado en cualquiera de esos kilómetros. Cuando vuelas del polo norte al polo sur, no hay una ruta más corta que otra. Puedes cruzar cualquier punto del planeta. Los grises ojos de la muchacha se agrandaron. Además, continuó Grant, este es probablemente el último sitio en que se le ocurriría buscar a una patrulla exploradora. Probablemente pensarían que nadie, sino un lunático, tendría la idea de superar de un salto las colinas de los idiotas, tesis con la que estoy perfectamente de acuerdo. Por lo cual me parece muy probable, Lee Mayland, que te quedes anclada aquí hasta que mi avión de suministro llegue el mes que viene. Pero papá se volverá loco. Creerá que he muerto. Lo cree ya sin duda. Pero no podemos, se interrumpió, lanzando una mirada circular por la diminuta y única habitación de la cabaña. Al cabo de un momento suspiró resignadamente, sonrió y dijo con dulzura, bueno, podría haber sido peor, Grant. Trataré de ganarme mi sustento. Está bien. ¿Cómo te encuentras, Lee? Completamente normal. Ahora mismo voy a empezar a trabajar. Apartó la manta, se incorporó y puso los pies en el suelo. Arreglaré, Dios mío, mi vestido. Volvió a taparse con la manta. Él sonrió burlonamente. Tuvimos un pequeño encuentro con los sinuosos cuando te desmayaste. Arremetieron también contra mi guardarropas. Está todo arruinado, gimió ella. Necesitarás aguja y hilo, supongo. Eso al menos, no se lo llevaron porque estaba en el cajón de la mesa. Con lo que queda de mi vestido no podría hacerme ni un mal traje de baño. Replicó la muchacha, déjame probar con uno de los tuyos. A fuerza de cortar, remendar y zurcir, consiguió transformar uno de los trajes de Grant en un atuendo de respetables proporciones. Tenía un aspecto delicioso con aquella camisa de hombre y aquellos pantalones cortos, pero él se turbó al notar que una súbita palidez se había apoderado de la muchacha. Era la riblancha, el segundo acceso de fiebre que usualmente seguía a un ataque grave o prolongado. Con rostro serio, Grant sacó 2 tabletas de fiebrina. Tómate estas, ordenó. Hemos de conseguir hojas de cerva en alguna parte, el avión se llevó mis existencias la semana pasada y desde entonces he tenido mala suerte con mis lunáticos. No me han traído más que hierbajos y porquerías. Lee hizo una mueca con los labios al percibir lo amargo de la droga, luego cerró los ojos contra su mareo momentáneo y su náusea profunda. ¿Dónde puedes encontrar cerva? Preguntó. Habrá luz de Europa dentro de 15 minutos, masculló, y una verdadera noche dentro de 25, la primera noche verdadera en medio mes. Miró pensativamente el rostro de Lee. Sabía dónde crecía la cerva. Nadie se atrevía a penetrar en la jungla misma, donde las palmeras punzantes, las lianas arrojadizas y los ponzoñosos gusanos dentudos convertían semejante aventura en un suicidio para cualquiera que no fuese lunático o sinuoso. Pero él sabía otro sitio donde se daba la cerva. En la rara noche de Io incluso los claros podrían ser peligrosos y no solo a causa de los sinuosos. Grant sabía bastante bien que en la oscuridad salen de la jungla criaturas que de otro modo permanecen en las sombras eternas de aquella. Dentudos, ranas de cabeza de toro, e indudablemente muchos seres desconocidos, misteriosos, venenosos y viscosos nunca vistos por el hombre. Uno oía contar historias en Herápolis. Pero tenía que conseguir cerva y él sabía dónde. Encendió una linterna en medio de la oscuridad que se aproximaba. Voy a salir un momento, le dijo a Lee Mayland, si vuelve a darte un ataque de blancha, tómate las otras 2 tabletas. De cualquier modo, nunca te harán daño.
Los sinuosos se llevaron mi termómetro, pero si empiezas a sentir mareos de nuevo, no dejes de tomarlas. Grant. ¿A dónde vas? Volveré, gritó Grant, cerrando la puerta tras él. Un lunático, de color púrpura a la luz azulada de Europa se bamboleaba con una larga risita. Grant apartó a la criatura de un ademán y emprendió una cauta marcha de aproximación a las inmediaciones del poblado de los sinuosos, el poblado antiguo, porque el otro apenas podía haber tenido tiempo para cultivar el terreno circundante. Avanzó difícilmente entre las sangrantes hierbas, pero se daba cuenta de que su cautela era puro optimismo. Estaba exactamente en la posición de un gigante de 30 metros que se acercase a una ciudad humana pretendiendo no ser observado. Una empresa difícil incluso en la más profunda oscuridad. Llegó al borde del claro de los sinuosos. Grant se detuvo con momentánea sorpresa a la vista de la preciosa y diminuta ciudad, cuyas luces parpadeaban en la noche. Él nunca había sabido que la cultura de los sinuosos incluía el uso de luces, pero allí estaban. Velas o quizá pequeñísimas lámparas de petróleo. Parpadeó en la oscuridad. A unos 30 metros del poblado estaban los campos. El segundo de ellos, de 3 metros cuadrados, tenía el aspecto de lo que era, de cerva. Y se arrastró y alargó una mano para cortar las hojas blancas y carnudas. En aquel momento sonó una aguda risita y el crujido de hierbas detrás de él. El lunático. El idiota lunático purpúreo. Sonaron irritados chirridos, recogió un doble brazado de cerva, se puso en pie y se precipitó hacia la iluminada ventana de su cabaña. No tenía ningún deseo de hacer frente a los envenenados dardos o a los dientecillos portadores de enfermedades, y los sinuosos desde luego se habían levantado. Sus gritos sonaban a coro. El suelo se ennegreció con su presencia. Llegó a la cabaña, irrumpió con violencia, cerró de un portazo y echó la llave. Ya está, sonrió burlonamente, ahora querrá bien ahí fuera. Y rabiando estaban. Sus gritos sonaban como los chirridos de una máquina defectuosa. Incluso Oliver abrió sus soñolientos ojos mientras escuchaba con atención. Debe de ser la fiebre, comentó plácidamente el gato guardián. Desde luego Lino estaba más pálida. La riblancha estaba pasando sin peligro. Uf. Dijo ella, escuchando el tumulto de fuera, siempre he odiado las ratas, pero los sinuosos son peores. Tienen toda la astucia y crueldad de las ratas más la inteligencia de diablos. Bueno, dijo Grant pensativamente, no veo qué puedan hacer ahora. Por lo menos tenían lo que yo iba buscando. Parece como si se alejaran, dijo la muchacha, a la escucha, el griterío se va desvaneciendo. Grant miró por la ventana. Todavía están ahí. Han pasado de las imprecaciones a la formación de proyectos. Y me gustaría saber cuáles. Algún día, si este loco satélite llega a ser digno de que lo ocupen los hombres, va a haber un gran choque entre humanos y sinuosos. ¿Y qué? No son lo bastante civilizados para constituir un obstáculo serio y además son tan pequeños, pero aprenden, dijo él, aprenden muy rápidamente y se reproducen como moscas. Suponte que lleguen a descubrir el uso del gas o suponte que fabrican pequeños fusiles para sus dardos envenenados. Esto es posible, porque precisamente ahora están trabajando los metales y conocen el fuego. Tal cosa equivaldría prácticamente a equipararlos con el hombre por cuanto se refiere a la capacidad de agredir. ¿De qué nos servirían nuestros gigantescos cañones y nuestros aviones cohetes contra sinuosos de poco más de 1 decímetro? Y estar equilibrados sería fatal. Un sinuoso por un hombre sería un trato ruinoso. Lee bostezó. Bueno, eso no es problema nuestro. Tengo hambre, Grant. Está bien. Eso es un síntoma de que la Blancha te ha abandonado ya. Comeremos y luego dormiremos un poco, porque quedan 5 horas de oscuridad. Pero, ¿y los sinuosos? No veo que puedan hacer nada. En 5 horas no pueden traspasar paredes de corteza de piedra, y en cualquier caso, Oliver nos avisaría si alguno consiguiese entrar por alguna parte. Había luz cuando Grant se despertó. Penosamente, extendió los entumecidos miembros. Algo le había despertado, pero no sabía qué. Oliver estaba paseando nerviosamente a su lado y le miraba con ansiedad. He tenido mala suerte con mis lunáticos, anunció quejumbrosamente el gato guardián, tú eres un lindo gatito. También lo eres tú, dijo Grant. Algo lo había despertado, pero, ¿qué? Entonces lo comprendió de repente. Se puso en pie de un salto y lanzó un grito tan salvaje que Oliver se echó a un lado con un maullido infernal. El asombrado gato saltó a la estufa y desapareció por el tubo de la chimenea.
Lee había empezado a incorporarse en el camastro, sus grises ojos parpadearon soñolientamente. «Fuera», rugió él, obligándola a ponerse en pie. «Salgamos de aquí. Aprisa». «¿Cómo? ¿Por qué?» «Salgamos». La empujó hacia la puerta, se detuvo un momento para recoger su cinto y sus armas, la bolsa de hojas de cerva y una de chocolate. El suelo tembló de nuevo y él se precipitó fuera de la puerta, colocándose con un salto frenético junto a la asombrada muchacha. «La han mimado». Jadeó, «esos demonios la han mimado». No tuvo tiempo de decir más. Una esquina de la cabaña se derrumbó de pronto. Los troncos de corteza de piedra se separaron y toda la estructura se vino abajo como una casita de juguete. El estallido se convirtió en silencio y no hubo movimiento alguno excepto unos perezosos jirones de vapor, unas cuantas negras formas ratunas escabulléndose hacia las hierbas y un purpúreo lunático paseándose más allá de las ruinas. «Los sucios diablos», juró amargamente, «las malditas ratas negras». Un dardo le pasó rozando la oreja y luego arrancó un rizo del cabello castaño de Lee. Un coro de chillidos ascendió entre las hierbas. «Ven», gritó Grant, «esta vez están dispuestos a acabar con nosotros». «No, por aquí. Hacia las colinas. Hay menos jungla por este sitio». Fácilmente pudieron sobrepasar a los diminutos sinuosos. En pocos momentos los habían perdido de vista, y se detuvieron a mirar compasivamente la destruida vivienda. «Ahora estamos como al principio», dijo él. «Pero ahora estamos juntos, Grant. No tengo miedo». «Ya nos las arreglaremos», dijo él con tono de suficiencia, «construiremos una cabaña provisional en cualquier parte». Un dardo se estrelló en una de sus botas con un seco chasquido. Los sinuosos los habían alcanzado de nuevo. Una vez más corrieron hacia las colinas de los idiotas. Cuando se detuvieron por fin, pudieron divisar a sus espaldas la larga cuesta por la que habían subido y más allá las junglas de Io. Allí se veía la destruida cabaña y cerca los campos y torres de la ciudad más próxima de los sinuosos. Pero apenas habían recuperado el aliento cuando chillidos y gritos salieron de la maleza. Se veían empujados hacia las colinas de los idiotas. Una región tan desconocida para el hombre como los helados yermos de Plutón. Al parecer, los diminutos enemigos que tenían detrás habían resuelto que esta vez su adversario, el gigantesco trampero, y depredador de sus campos, debía ser perseguido hasta la muerte. Las armas eran inútiles. Grant ni siquiera podía atisbar a sus perseguidores, que se deslizaban entre la vegetación como ratas encapuchadas. Las únicas armas que podrían haber servido de algo, las ampollas de gas, se habían perdido entre las ruinas de la cabaña. Grant y Lee se vieron obligados a seguir subiendo. Estaban ya a más de 300 metros por encima de la llanura, y el aire iba enrareciéndose. No había allí ninguna jungla, sino solo grandes manchas de hierba sangrante tras las cuales eran visibles unos pocos lunáticos balanceando sus cabezas. Hacia la cima, jadeó Grant, ahora penosamente falto de aliento. «Quizá nosotros podamos soportar el aire enrarecido mejor que ellos». Lee no pudo contestar. Se esforzaba en andar trabajosamente junto a su compañero mientras pisaban ahora un suelo de roca desnuda. Ante ellos se alzaban dos bajos picachos, como los pilares de una puerta de torreón. Al mirar hacia atrás, Grant vislumbró diminutas formas negras que hormigueaban en un claro, y lleno de rabia, disparó. Un sinuoso dio un salto convulsivo ondeando su capa, pero los demás siguieron avanzando. Debía de haber miles. Los picachos estaban más cerca, ya solo a pocos cientos de metros de distancia. Eran desnudos, lisos, inaccesibles. Entre ellos, masculló Grant. El paso que separaba a los dos picachos era sombrío y angosto. En siglos remotos debieron de ser un solo pico rajado luego por alguna convulsión volcánica que había abierto aquel estrecho cañón entre los dos. Grant rodeó con un brazo a Lee, cuya respiración, por el esfuerzo y la altitud, era una serie de jadeos entrecortados. Un brillante pardo repiqueteó en las rocas cuando ellos llegaron a la abertura, pero al mirar atrás, Grant solo pudo ver a un purpúreo lunático que avanzaba hacia arriba, acompañado por otros cuantos a su derecha. La pareja bajó por un paso de unos 20 metros que desembocó súbitamente en un valle accesible y allí se detuvieron asombrados. Frente a ellos había una ciudad. Durante un segundo, Grant creyó que habían tropezado con una amplísima metrópoli de sinuosos, pero un examen más atento mostraba otra cosa.
Esta no era una ciudad de bloques medievales, sino un poema en mármol, de belleza clásica y de proporciones humanas o casi humanas. Blancas columnas, arcos gloriosos, puras bóvedas, una delicia arquitectónica que muy bien podría haber nacido en la Grecia antigua. Fue necesario un segundo examen para discernir que la ciudad estaba muerta, desierta, en ruinas. Incluso en su agotamiento, Lee percibió aquella belleza, qué cosa tan exquisita. Jadeó, casi podría perdonárseles ser sinuosos. Ellos no nos perdonarán ser humanos, masculló él, tendremos que hacer alto en algún sitio. Lo mejor será que elijamos uno de los edificios. Pero, antes de que pudieran apartarse unos pocos metros de la boca del cañón, un ruidoso estrépito los detuvo. Grant dio media vuelta y por un momento se sintió paralizado por el asombro. El estrecho cañón estaba lleno de una chirriante horda de sinuosos, como una repulsiva y pesada manta negra. Pero no llegaban hasta el extremo del valle donde estaban. Porque riendo, graznando y bamboleándose, 4 lunáticos con aplastantes pies de 3 dedos bloqueaban el paso. Era una batalla. Los sinuosos mordían y pinchaban a los escasos defensores que proferían agudas exclamaciones de dolor. Pero con una resolución desconocida en los lunáticos, sus pies aplastaban metódicamente arriba y abajo, a derecha e izquierda. Grant exclamó: «¡Que me aspen!». Luego se le ocurrió una idea: Lee, toda esa horda de asquerosos diablos está acorralada en el cañón. Se precipitó hacia la entrada, apuntó su pistola lanzallamas entre las piernas de un lunático y disparó. Hizo explosión el infierno. El diminuto diamante, cediendo toda su energía en un terrorífico estallido, lanzó un torrente de fuego que llenó el cañón de pared a pared y aún cortó más allá un abanico calcinado entre las hierbas sangrantes de la ladera. La colina de los idiotas se estremeció con el rugido del arma cuando la lluvia de restos se asentó. No había nada en el cañón excepto unos cuantos trozos de carne y la cabeza de un desgraciado lunático que todavía oscilaba y se bamboleaba. 3 de los lunáticos sobrevivieron. Uno de rostro purpúreo estaba agitando un brazo, riendo y lanzando grititos con una mueca imbécil. Grant apartó a un lado aquella cosa y regresó junto a la muchacha. «Gracias a Dios», dijo él, «por lo menos de esto nos hemos librado». «Yo no tenía miedo, Grant. Nunca lo tengo cuando estoy contigo». Él sonrió. «Quizá podamos encontrar aquí un refugio», sugirió. «La fiebre debe ser menos molesta a esta altitud». «Pero oye, esta debe de haber sido la capital más importante de todos los sinuosos en tiempos remotos. Apenas puedo imaginarme a tales demonios crean arquitectura tan bella como esta y tan grandiosa. Porque, en realidad, esos edificios son tan colosales en proporción con el tamaño de los sinuosos como lo son respecto a nosotros los rascacielos de Nueva York». «Pero mucho más hermosos», dijo Lee suavemente, pasando su mirada sobre la gloria de las ruinas. «Incluso se les podría perdonar todo». «Grant. Mira eso». Él obedeció el ademán. En la parte interior de los portales del cañón había gigantescos bajorrelieves. Pero lo que lo había dejado estupefacto era el tema de aquellos retratos. Allí, ascendiendo por los acantilados, había figuras, no de sinuosos, sino de lunáticos exquisitamente esculpidas, sonriendo más bien que riendo tontamente, sonriendo con un toque de tristeza, de pena, de compasión. «Dios mío», susurró él, «¿comprendes, Lee? Esta debió de ser en otros tiempos una ciudad de lunáticos. Los escalones, las puertas, edificios, todo está construido a escala. De un modo u otro debieron de lograr una civilización avanzadísima y los lunáticos que nosotros conocemos no son más que el residuo degenerado de una gran raza». Y, sugirió Lee, la razón de que esos 4 bloquearan el camino cuando los sinuosos trataron de pasar es que todavía recuerdan. Es probable que no recuerden realmente, pero tienen una tradición de pasadas glorias, o más probable sentimiento supersticioso de que este lugar es en cierto modo sagrado. Nos dejaron pasar porque, al fin y al cabo, tenemos más parecido con los lunáticos que los sinuosos. Pero lo sorprendente es que todavía posean, aunque no sea más que ese débil recuerdo, porque esta ciudad debe de estar en ruinas desde hace siglos, o quizás incluso miles de años. Pero pensar que los lunáticos puedan haber tenido alguna vez la inteligencia suficiente para crear una cultura propia es increíble», dijo Grant, apartando al purpúreo que se bamboleaba y soltaba risitas a su lado. De pronto el hombre se detuvo y dirigió una mirada de repentino respeto a aquella criatura. «Este lleva varios días siguiéndome». «Muy bien, muchacho, ¿qué pasa?».
El purpúreo alargó un hacecillo mal trabado de hierba sangrante de ramitas, riendo idiotamente. Su ridícula boca se torció. Los ojos se le aguzaron en el esfuerzo de conseguir una concentración mental. Pasteles. Dijo con una risita triunfante. El muy imbécil. Estalló Grant, inútil. Idiota. Se interrumpió para echarse a reír, no importa. Creo que os lo merecéis. Alargó la libra de chocolate a los 3 encantados lunáticos. Aquí tenéis vuestros pasteles. Un grito de Lee lo sobresaltó. La muchacha estaba agitando los brazos furiosamente. Sobre la cresta de la colina de los idiotas un avión cohete rugía, describía círculos y por fin se posaba en el valle. La portezuela se abrió, Oliver salió comentando como quien no quiere la cosa. Yo soy real y tú eres real. Un hombre siguió al gato guardián. 2 hombres. Papá, gritó Lee. Un poco más tarde, Gustavus Neyland se volvió hacia Grant. No sé cómo agradecérselo. Dijo, si hubiese algún modo de poder mostrarle lo mucho que aprecio, dímelo. Lo hay. ¿Puede usted cancelar mi contrato? Es usted uno de mis trabajadores, deduzco. Soy Grant Calthorpe, uno de sus tratantes y estoy ya harto de este loco satélite. Desde luego puede hacerse, si usted lo desea, dijo Neyland. En cuanto a la cuestión de la paga ya lo arreglaremos. ¿Puede usted pagarme los 6 meses que he trabajado? Si no le importase quedarse, dijo el otro hombre, Harvey supuso, no tendría que trabajar mucho tiempo más en la compra. Hemos podido cultivar cerva cerca de las ciudades polares y prefiero las plantaciones a la inseguridad de tener que confiar en los lunáticos. Si continúa usted el año de su contrato, podríamos ponerlo al frente de la plantación cuando termine ese plazo. Grant se encontró con los grises ojos de Lee Neyland y vaciló. Gracias, dijo lentamente, pero estoy harto de esto. Le sonrió a la muchacha, luego se volvió hacia el padre de la misma, ¿le importaría contarme cómo ha podido localizarnos? Este es el sitio más inverosímil de todo el satélite. Pues precisamente por eso. Respondió Neyland, cuando Lee no regresó, reflexioné cuidadosamente sobre el asunto. Por último decidí, conociéndola como la conozco, buscar primeramente en los sitios más improbables. Sobrevolamos las costas del Mar de la Fiebre, y luego el desierto blanco y finalmente las colinas de los idiotas. Divisamos las ruinas de una cabaña y entre los escombros estaba este individuo, señaló a Oliver, que no hacía más que repetir. 10 lunáticos hacen un medio idiota. Bien, aquello parecía una referencia muy clara a mi hija. Y volvimos a emprender el vuelo hasta que el rugido de la pistola de llamas nos llamó la atención. Lee miraba a su padre con expresión de mal humor, luego volvió sus ojos grises hacia Grant. ¿Recuerdas? Dijo suavemente, lo que te dije en la jungla. Yo ni siquiera lo habría mencionado, replicó él, estabas delirando. Pues quizá no lo estaba. Si tuvieses compañía, ¿te resultaría más fácil trabajar el resto del año? Quiero decir, si volases con nosotros a Junópolis y regresases con una esposa. Lee, dijo él con voz ronca, ¿sabes la diferencia que eso comportaría? Aunque no puedo comprender por qué se te ha ocurrido la idea. Debe de ser la fiebre, sugirió Oliver.